Hola, buenas. De los más de 130 votos que ha recibido la encuesta de la pestaña Comunidad, el resultado ha sido el siguiente. Así que, si quieres aprender a hacer estas increíbles animaciones y transiciones de cámara al estilo Magnates Media, quédate a ver el tutorial hasta el final, porque te lo voy a explicar paso a paso. Además te comparto los archivos para que los puedas descargar totalmente gratis y puedas hacer el tutorial conmigo. Por aquí os pongo un ejemplo de lo que vamos a aprender en este tutorial. Barnum aprendió a trabajar cuando su padre lo puso a cargo de la tienda familiar. En esta tienda, la gente solía intercambiar productos que ya tenían en lugar de pagar en efectivo. Algunos de estos clientes intentaban hacer trampas metiendo piedras dentro de los sacos de trigo para que estos fueran más pesados. Fue ahí cuando Barnum descubrió el arte de la persuasión y con tan solo 12 años era un vendedor muy inteligente. Venga, que empezamos. Lo primero vamos a importar los archivos. Os voy a dejar un enlace por si los queréis descargar y seguir el tutorial conmigo. Los tenemos que importar de uno en uno. Primero este, como composición y estilos de capa editable. Y ahora vamos a traer el que se llama Chico Layers. Igual, composición y estilos de capa editable. Y por último vamos a importar el que se llama Muro, pero este como footage y capas fusionadas. Y vamos a empezar con esta composición. Vamos a entrar a ella haciendo doble clic. Y estas dos capas las tenemos que convertir a 3D. Si nos aparece el icono del cubo, con F4 lo desplegamos. Y para verlo mejor vamos a activar dos vistas. Este visor de aquí lo tengo en vista superior. Pues ahora la capa fondo la vamos a enviar hacia atrás. Pero para hacerlo más preciso, vamos a desplegar la posición con la tecla P. Y aquí le vamos a poner un valor de 2000 píxeles y la escala se la ponemos en 180, ¿vale? Nos venimos ahora a la composición de Chica Layers y vamos a hacer la misma operación. Convertimos a 3D y la capa fondo la echamos hacia atrás 2000 píxeles y la escala se la ponemos al 180%. Y una vez que tenemos listas estas dos composiciones, vamos a crear una nueva y esta se va a llamar Principal, de 1920 x 1080, a 30 fotogramas y con 25 segundos sobra. Y aquí vamos a traer la de Chico Layers y Chica Layers y las tenemos que convertir también a 3D. Y para que no se vean así de planas, les tenemos que activar el icono de rasterizar continuamente. Esta composición de la chica, en el eje X la vamos a mover hacia la derecha. Desplegamos la posición y le vamos a poner un valor de 3500 píxeles. Y ahora, sin tocar nada, vamos a traer la capa del muro, que la vamos a convertir también a 3D. Y en el eje X también la vamos a mover hacia la derecha. Pero para verlo mejor vamos a hacer una cosa. Aquí la historia es poner la capa del muro entre los dos personajes, para que luego nos sirva para hacer la transición. Pero como la composición de la chica no la estamos viendo, vamos a activar la casilla esta que se llama Draft 3D, que esto lo que nos permite es ver todos los elementos que hay distribuidos en el espacio 3D y no solo lo que hay en la mesa de trabajo. Y aquí en este icono, si lo tenemos pulsado, le podemos aumentar o bajar la opacidad. Vale, lo vamos a dejar por ahí. Y ahora seleccionamos la capa del muro y la vamos a poner, pues, a ver, desplegamos la posición y le vamos a poner 2250. Como digo siempre, le pongo estos valores porque después de haber estado haciendo algunas pruebas, son los que mejor me han funcionado. Bueno, pues esta casilla ya la podemos desactivar. Y ahora con clic derecho vamos a crear una cámara de 50 milímetros y de un nodo. Y otra vez, clic derecho, vamos a poner un objeto nulo y lo vamos a convertir a 3D. Y la cámara la vamos a emparentar a él. De momento la composición de la chica la voy a desactivar. Y ahora en este nulo
Con la tecla P desplegamos la posición y nos vamos a poner aquí en el segundo 4. Y aquí vamos a hacer un poco de zoom. Le ponemos aquí un valor de 1000, marcamos un keyframe y aquí al inicio de la línea de tiempo vamos a animar el eje X. Más o menos por ahí. Le ponemos un valor de menos 1090. O venga, va, menos 1100. Estos dos keyframes con F9 los suavizamos y le vamos a dar esta forma a la curva. Si no os aparece así, tenéis que activar editar gráfico de velocidad. Este manejador le vamos a dar una influencia del 100%. Y este igual, hacia la izquierda del todo. Pero para que no empiece así tan brusco aquí al principio, vamos a hacer una cosa. Seleccionamos este keyframe y lo vamos a mover un poquito hacia la izquierda. Y aunque no lo veamos, lo estamos moviendo. Lo vamos a dejar por ahí más o menos, cuando el personaje ya entra en escena. Ahí está, perfecto. Nos vamos a posicionar en este keyframe. Con clic derecho vamos a crear otro objeto nulo. La razón de crear tantos nulos es porque así cada movimiento que hagamos con la cámara lo podemos emparentar a cada uno de ellos y así la animación se va a ver mucho más orgánica y fluida. Bueno, pues este nulo lo convertimos a 3D y con control más inicio lo centramos en vista. Ahora este lo vinculamos al nuevo. Desplegamos la posición y nos vamos a poner en el segundo 3. Justo ahí. Marcamos un keyframe y ahora aquí en el segundo 6 lo vamos a devolver a su posición original. Le vamos a poner aquí un valor de 0. ¿Vale? Pero para que la animación no se quede clavada al llegar aquí, vamos a mover este keyframe un poquito hacia la derecha. Bueno, más o menos por ahí. Y sin mover el cabezal, vamos a marcar un keyframe en este icono. Y ahora este ya lo podemos mover donde queramos. Lo vamos a poner aquí en el segundo 10. Y para que los valores sean exactos, pues aquí le vamos a poner 175. Seleccionamos los tres, con F9 los suavizamos y en estos dos, clic derecho, velocidad de keyframe y le vamos a poner una influencia del 65% a los dos manejadores. Y nos venimos de nuevo al editor de gráfico. Ahora vamos a seleccionar este nodo, hacemos doble clic y activamos la casilla de continuo. Y ahora con este manejador, con este no, con el de aquí, le vamos a dar esta forma a la curva. Más o menos por ahí. Y así de esta manera, en lugar de quedar separada al llegar a este punto, va a seguir echándose hacia atrás, pero ya cada vez más despacio. Y con esto vamos a conseguir unos movimientos muy suaves. Vale, seguimos. Nos ponemos aquí, en este keyframe. Y otra vez con clic derecho vamos a crear otro objeto nulo. Lo convertimos a 3D y con control inicio o control home lo centramos en vista. Y volvemos a hacer lo mismo de antes. Este lo emparentamos al nuevo. Desplegamos la posición y nos vamos a poner aquí en el segundo 5-10. Por ahí marcamos un keyframe y nos vamos a adelantar hasta el 10, justo encima de este. Y ahora ya podemos activar la composición de la chica. Y ahora vamos a animar el eje X hasta que la chica que tenemos aquí se quede más o menos centrada en la mesa de trabajo. Le vamos a poner un valor de 3500. Vale, perfecto. Y vamos a hacer lo mismo que antes. Para que no se quede la animación parada al llegar a este punto, lo vamos a mover un poquito hacia la derecha. Y sin mover el cabezal, marcamos un keyframe. Y este lo vamos a poner, pues, aquí en el segundo 14. Por ahí. Y si aquí tenemos un valor de 3500, aquí le vamos a poner 3450. Seleccionamos los tres, suavizamos con F9 y estos dos
le vamos a volver a dar una influencia del 65% a los manejadores. Y aquí en el editor de gráfico, pues vamos a seleccionar este punto, bloqueamos la casilla de continuo y vamos a mover más o menos por ahí. Bueno, voy a desactivar el imán para que me deje hacerlo mejor. Vale, por ahí lo vamos a dejar. Y en lugar de quedar separada al llegar aquí, todavía se va a estar moviendo un poquito hacia la izquierda, pero ya cada vez más despacio. Vale, voy a activar de nuevo este icono, que luego me va a hacer falta. Y vamos a hacer una vista previa a ver qué tal se ve. Vale, genial. Nos ponemos en este keyframe y otra vez, clic derecho, objeto nulo. Lo convertimos a 3D, fijaros aquí donde lo tenemos, pues con control inicio o control home, lo centramos en la mesa de trabajo y volvemos a emparentar el anterior al nuevo. Desplegamos la posición y nos vamos a poner aquí en el segundo 9 y marcamos un keyframe. Nos adelantamos hasta el 12. Y aquí vamos a hacer un poco de zoom. Le ponemos un valor de 880. Y aquí en el eje Y lo vamos a animar también un poquito. Le vamos a poner 440. Y hacemos lo mismo de antes. Lo movemos un pelín hacia la derecha. Sin mover el cabezal, marcamos un keyframe. Y ahora este lo vamos a poner, pues, aquí en el segundo 16. Y en este punto le vamos a poner los valores exactos. Aquí le ponemos 790 y en el eje Y 450. Seleccionamos los tres, suavizamos con F9 y estos dos, igual que antes, 65% de influencia a los manejadores. Y si os dais cuenta, casi siempre es la misma operación. Hacemos doble clic y bloqueamos la casilla de continuo. Y le damos esta forma a la curva. Perfecto. Nos venimos aquí al final. Otra vez, clic derecho, objeto nulo. Lo convertimos a 3D y con control inicio o control home lo centramos en vista. Y este lo vinculamos al nuevo. Desplegamos la posición y nos vamos a poner, pues, aquí en el segundo 11-20. Marcamos un keyframe y nos vamos a poner ahora en el 14, por aquí. Justo ahí en el 14. Y lo que vamos a hacer va a ser un poco más de zoom. Aquí le vamos a poner 1300. Y vamos a animar también el eje Y. Lo vamos a dejar por ahí más o menos. Que se vea la bolsa que lleva en las manos. Y ahora aquí en el 17, por ahí, lo vamos a devolver a su posición inicial. Aquí le ponemos un valor de 0 en el eje Z y en el eje Y 540. Seleccionamos los tres, con F9 los suavizamos y le damos también una influencia del 65% a los manejadores. A ver qué tal se ve. Vale, chachi. Vamos a crear un último nulo para hacer un último movimiento. Clic derecho, objeto nulo, convertimos a 3D y lo centramos con control inicio.
Y este lo vinculamos al nuevo. Desplegamos la posición y nos ponemos en el segundo 15-20. A ver, justo ahí. Marcamos un keyframe y la animación va a terminar aquí en el 20. Pues para volver al punto de partida, aquí tenemos que poner un valor de 960. Ahí está. Y esto es la misma operación, F9. Y le ponemos una influencia del 65% a los manejadores. Y vamos a cortar por aquí, más o menos, con la tecla N. Y hacemos una vista previa a ver qué tal se ve. Bueno, pues esto se ve espectacular. Ahora lo que tenemos que hacer es separar estas dos escenas, porque fijaros, aquí al principio estamos viendo la composición de la chica, el fondo. Y esto lo vamos a hacer muy fácil. Con clic derecho vamos a crear un sólido de color blanco. Y este se va a llamar mate. Lo convertimos también a 3D. Ahí está. Y lo vamos a pasar por debajo de la composición Chico Layers. Y de la misma manera que hemos hecho antes, vamos a activar la casilla esta de Draft 3D para ver mejor lo que estamos haciendo. Pues este sólido lo vamos a poner aquí pegando al muro. Lo movemos aquí en el eje X, más o menos por ahí. Bueno, y lo tenemos que ensanchar bastante. Así a ojo, lo dejamos por ahí. Y lo volvemos a posicionar en el eje X. Ahí está. Desactivamos esta casilla. Y ahora la composición Chico Layers la tenemos que hacer mate alfa de este sólido. Si nos aparecen los mates de seguimiento, F4. Y ahora con el P-Whip la emparentamos al sólido. Bueno, la composición de la chica de momento la voy a desactivar. Y fijaros, si selecciono el sólido, ya está surtiendo efecto. Solo podemos ver lo que hay detrás del sólido. Vale, perfecto. Eso es lo que queremos. Lo seleccionamos y con control D lo duplicamos. Y lo vamos a poner debajo de la composición Chica Layers. Y estas dos las vamos a hacer visibles. Y activamos de nuevo Draft 3D. Y ahora este sólido, esta copia, pues la vamos a mover hacia la derecha. Así de fácil. Y la composición esta de la chica, pues la vamos a hacer mate alfa de la copia que acabamos de hacer. Genial. Y esto ya tendría que estar funcionando. A ver. Buah, esto se ve genial. Vamos a hacer una vista previa de todo, a ver qué tal se ve. Vale, esto se ve de maravilla. Y la animación de la cámara ya la tenemos terminada. Bueno, en general esta composición ya no nos quedarían más cosas que hacer. Si acaso vamos a echarle un ojo a la cámara, que hay algunas veces que la profundidad de campo viene activada, tenemos que mirar que esté apagada. Vale. Pues ahora, a partir de esta composición, de la principal, vamos a crear una nueva. Y esta se va a llamar Principal Efectos. Y aquí vamos a ponerle algunos adornos a la animación para que todavía se vea mucho mejor. El primero, con ella seleccionada,
el que se llama tritono. Y aquí, pues, las sombras le vamos a dar un poquito, unos tonos azulados. Entonces vamos a seleccionar este color de aquí y fijaros, si vamos moviendo, todo lo que sean sombras se ven de color así azul, pero tampoco tanto, se lo vamos a dejar por ahí más o menos. Y aquí los medios tonos le vamos a dar un poquito de luz. Por ahí perfecto. Ahora con clic derecho vamos a crear una capa de ajuste. Y a esta le vamos a poner el efecto que se llama compensación óptica. Y aquí le vamos a aumentar este valor a 50. Lo que pasa, tenemos que activar la casilla de invertir la distorsión. Ahí está. Y esto se ve genial. Fijaros aquí la curvatura que hace la mesa, que la verdad es que se ve bastante chulo. Ahora en esta misma capa le vamos a poner otro efecto que lo tenemos por aquí, en medio inmersivo, aberración cromática de VR. Y para que esta aberración cromática no se vea aquí en el centro, sino que solo se vea aquí en los lados de la composición, tenemos que invertir aquí el fall off. Ahí está. Y para que no se vea esto así tan feo por aquí debajo, este efecto lo tenemos que poner por encima del de compensación óptica. Y aquí el fall off distance lo vamos a poner en 0. Ahí está perfecto. Voy a poner la calidad en completa para verlo mejor. Fijaros aquí en los lados que se ve esa aberración cromática, pero justo en el centro no se ve nada, que es justo lo que queremos. Mirad aquí cuando entra la chica, cómo se ve, pero conforme se va centrando en la composición, ya no tiene ese efecto de RGB. ¿Vale? Genial. Y si veis que todavía es muy intenso el efecto, pues incluso se lo podemos retocar aquí un poco. La aberración azul se la podemos dejar en 0. Y la aberración roja, probamos aquí en -7. Vale, y casi que me gusta más así. Así lo voy a dejar. Vale, ahora con clic derecho vamos a crear un sólido. Y este va a ser la viñeta de color negro. Y con la herramienta elipse seleccionada hacemos doble clic y esta máscara la invertimos. Y le vamos a poner el calado en 300. Y ahora la opacidad de la máscara pues se la ponemos en 40, a ver qué tal. Vale, pues ahí me gusta, un poquito menos, en 30. Venga, vamos a poner algún efecto más. Con clic derecho vamos a crear otra capa de ajuste. Y la vamos a pasar por debajo del sólido de la viñeta. Y hasta le vamos a poner un efecto que se llama Transform. Transformar si tenéis el after en español. Y aquí la escala se la vamos a aumentar un punto. Y ahora la posición, con la tecla Alt presionada, vamos a hacer clic en el reloj y vamos a escribir wiggle y aquí vamos a poner 200,2. Y con esto vamos a generar un poquito de temblor en la animación. Pero bueno, estoy viendo que es demasiado, así que le vamos a poner, en lugar de 2, vamos a poner 1. Y fijaros aquí cómo se va moviendo de manera aleatoria la posición. Yo creo que lo vamos a dejar ahí. Ahí se ve genial. Vale. Venga, vamos a poner otro efecto. Este footage de película vieja, de efecto de película vieja, os voy a dejar también un link directo a Pixabay para que lo podáis descargar. Totalmente gratis.
lo vamos a poner por aquí arriba. Y esta capa la vamos a poner en modo multiply. Y para que no termine al llegar aquí, vamos a hacer lo siguiente. Con clic derecho venimos a Time, activar remapeo de tiempo. Y ahora esta capa ya la podemos extender todo el tiempo que dura la composición, por ahí. Y con la tecla Alt presionada vamos a hacer clic en el reloj y vamos a escribir Loop Out para que la animación no termine. Lo que pasa, estoy viendo que me ha oscurecido bastante la escena. Entonces le voy a poner un efecto a esta capa que se llama niveles. Y aquí esta palanca la voy a mover un poquito hacia la izquierda. Tampoco tanto, por ahí, para recuperar un poco de luz. Vale, perfecto. Otra cosa que podéis hacer es venir aquí a las composiciones de los personajes y activarles el desenfoque de movimiento. A la de la chica igual. Le podemos activar el desenfoque de movimiento. Y luego aquí en la composición principal, en la de los efectos, activar también este icono. Yo para este tutorial no le voy a activar el desenfoque, lo voy a dejar así tal cual. Vamos a hacer una vista previa de todo, a ver qué tal se ve. Y con esto ya tenemos terminada la animación y funcionando perfectamente. Si os ha gustado el tutorial, dejadme un buen like para que yo lo sepa. Y si en algún paso os habéis atascado o hay algo que no entendéis, escribidme por los comentarios y lo solucionamos. Nos vemos en el siguiente vídeo.